Hay momentos en la vida en los que el dolor no avisa, llega sin explicación, sin permiso, y cuando llega, lo primero que muchos piensan es esto: ¿qué hice mal? ¿Dios me está castigando? Es una pregunta silenciosa pero profunda. Una pregunta que no siempre se dice en voz alta, pero que pesa en el corazón. Porque cuando el sufrimiento es constante, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando todo se rompe al mismo tiempo, es fácil creer que Dios está en contra. Pero la Biblia no presenta a Dios como un verdugo que disfruta del dolor humano. La Escritura muestra algo mucho más complejo y mucho más esperanzador. El dolor no siempre es castigo. De hecho, la mayoría de las veces no lo es. Jesús mismo corrigió esta idea. En Juan capítulo 9, los discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento y preguntan: ¿quién pecó, éste o sus padres? Es decir, ¿de quién es la culpa? Jesús responde algo que rompe esa lógica. No es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús no niega el sufrimiento, pero niega que todo dolor sea castigo. El problema es que el ser humano necesita explicaciones rápidas, y cuando no las encuentra, se culpa a sí mismo o culpa a Dios. Pero la Biblia muestra que incluso las personas más fieles sufrieron profundamente. Job no estaba en pecado cuando lo perdió todo. José no estaba desobedeciendo cuando fue vendido por sus hermanos. David no estaba lejos de Dios cuando fue perseguido injustamente. Y Jesús, el Hijo de Dios, sufrió como nadie, sin haber pecado jamás. Entonces, si el dolor no siempre es castigo, ¿qué es? A veces el dolor es consecuencia de vivir en un mundo roto, un mundo marcado por decisiones humanas, injusticias, enfermedad y muerte. Dios no diseñó el dolor como su plan original. El dolor entró cuando el pecado entró en el mundo, y desde entonces todos vivimos en medio de esa realidad. Pero aquí está la verdad más difícil de aceptar. Dios no siempre elimina el dolor, pero nunca lo desperdicia. Romanos 8 dice que Dios obra todas las cosas para bien, no que todas las cosas sean buenas. El sufrimiento puede convertirse en un lugar de formación, no porque sea agradable, sino porque revela lo que no se ve cuando todo está bien. El dolor revela dependencias falsas, rompe seguridades superficiales, desnuda el alma. Muchos solo buscan a Dios cuando todo falla, no porque Dios cause el colapso, sino porque el ruido desaparece. En el sufrimiento, las máscaras caen, y lo que queda es lo real. Pero aquí es donde muchos se confunden. Formación no significa crueldad. Dios no disfruta viéndote sufrir. La Biblia dice que Él es compasivo y misericordioso. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, aún sabiendo que lo resucitaría. Eso nos muestra algo clave. Dios no es indiferente a tu dolor. Él no te observa desde lejos diciendo, aprende la lección. Él entra en el sufrimiento contigo. Por eso el cristianismo no ofrece una respuesta fácil al dolor. Ofrece una presencia. Un Dios que camina contigo en el valle, no uno que solo te espera al final. A veces el dolor no viene para castigarte, sino para redirigirte. Hay caminos que solo se abandonan cuando duelen, relaciones que solo se sueltan cuando hieren, orgullos que solo se rompen cuando caemos. Y aún así, eso no significa que todo dolor tenga una explicación inmediata. Hay sufrimientos que solo se entienden con el tiempo, y otros que quizá nunca se entiendan en esta vida. La Biblia no promete respuestas a todo, promete esperanza. Apocalipsis dice que llegará un día en que Dios enjuagará toda lágrima. Eso significa que Dios valora cada lágrima. Si Él promete secarlas, es porque las ve. El dolor no define tu valor, no define tu fe, no define tu destino. A veces el sufrimiento no es una señal de abandono, sino de proceso. Y aquí hay algo importante. No todo sufrimiento debe ser romantizado. La Biblia no glorifica el dolor. No dice que entre más sufras, más santo eres.
El sufrimiento no es una meta, es una realidad que Dios transforma. Si estás sufriendo ahora, no significa que Dios esté lejos. Muchas veces significa que está más cerca de lo que sientes. El Salmo dice, «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón». No a los fuertes, no a los que lo entienden todo, sino a los quebrados. Dios no te está castigando por sentirte cansado. No te está castigando por dudar. No te está castigando por llorar. El dolor no es una prueba de que Dios te haya abandonado. A veces es el lugar donde más claramente se revela su amor. Y aunque ahora no lo veas, aunque ahora solo duela, aunque ahora parezca injusto, tu historia no termina en el sufrimiento. La cruz no fue el final, fue el camino hacia la resurrección. Y si Dios pudo transformar la más injusticia en salvación, también puede darle sentido a tu dolor. No para minimizarlo, no para negarlo, sino para redimirlo. Porque Dios no te está castigando, está caminando contigo, incluso cuando no lo sientes. Hay un tipo de dolor que no grita, no explota, no se nota. Es el dolor que se queda. Ese dolor que no se va con una oración, que no desaparece con un consejo, que no se resuelve con el tiempo que todos prometen. Y cuando el sufrimiento se vuelve prolongado, la pregunta ya no es ¿por qué me pasó esto?, sino algo más profundo. ¿Por qué sigue pasando? Aquí es donde muchas personas se quiebran por dentro, no porque hayan perdido la fe, sino porque la han sostenido demasiado tiempo sin respuestas. Y en ese punto, el silencio de Dios duele más que el problema. La Biblia no es ajena a ese silencio. El Salmo 13 comienza con una pregunta brutalmente honesta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? No es una oración bonita, no es reverente en apariencia, es humana, y sin embargo, está en la Escritura. Eso nos enseña algo importante. Dios no se ofende con tu honestidad. Se aleja más del silencio fingido que del clamor real. Muchos creyentes no se alejan de Dios por pecar, sino por cansarse de fingir que están bien. Pero aquí hay una verdad difícil de aceptar. El silencio de Dios no siempre significa ausencia. A veces significa profundidad. Hay momentos en los que Dios habla menos porque está formando más. No porque te esté ignorando, sino porque quiere que aprendas a confiar incluso cuando no sientes nada. La fe madura no nace en los milagros visibles, nace en los días donde nada cambia. Jesús mismo experimentó ese silencio. En la cruz gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No porque el Padre lo hubiera abandonado, sino porque el dolor era real. Ese grito nos muestra que incluso el Hijo de Dios conoció la sensación de ser dejado solo. Y eso significa algo profundo. Dios entiende tu dolor desde dentro. El sufrimiento prolongado también revela algo incómodo, nuestra obsesión con el control. Cuando algo dura demasiado, nos damos cuenta de que no podemos manejarlo todo, y eso hiere el orgullo, pero también abre espacio a la humildad. Pablo habla de esto cuando menciona el aguijón en la carne. 3 veces pidió que fuera quitado. 3 veces oró. 3 veces no recibió lo que pedía. Y la respuesta de Dios fue, «Bástate mi gracia». No fue una explicación, fue una provisión. Dios no siempre quita el dolor, pero siempre da lo necesario para atravesarlo. El problema es que muchas veces no queremos gracia, queremos solución inmediata. Y cuando no llega, pensamos que Dios nos castiga. Pero la disciplina de Dios no es destrucción, es formación. La Biblia diferencia claramente entre castigo y disciplina. El castigo busca pagar una culpa. La disciplina busca formar un carácter. Si estás en Cristo, tu culpa ya fue pagada.
No hay condenación. Entonces tu dolor no es deuda, es proceso. Ahora bien, esto no significa que todo sufrimiento venga directamente de Dios. Hay dolores que vienen por decisiones humanas. Hay heridas causadas por otros. Hay traumas que no son culpa tuya. Y Dios no minimiza eso. Jesús nunca le dijo a alguien herido, esto te pasa por algo. Él sanaba, escuchaba, acompañaba. Dios no espiritualiza el abuso, no justifica la injusticia, no romantiza el trauma. Y aquí hay algo muy importante. Sufrir no te hace débil. A veces, seguir de pie es el acto de fe más grande que existe. Hay personas que no oran con palabras bonitas, oran sobreviviendo. Y Dios ve eso. Él ve cuando no puedes cantar, cuando no puedes leer, cuando solo puedes respirar. La fe no siempre se ve fuerte. A veces se ve cansada, pero sigue ahí. El sufrimiento también revela una verdad incómoda. No todo se sana rápido. Hay heridas que requieren tiempo, apoyo y proceso. Y buscar ayuda no es falta de fe. Dios trabaja a través de personas, a través de procesos, a través de caminos lentos. La Biblia no promete que todo se arreglará ahora. Promete que nada será en vano. Y eso cambia todo. Porque cuando el dolor se vuelve maestro, no porque lo queramos, sino porque Dios lo transforma, nuestra historia deja de ser solo herida y comienza a ser testimonio. No un testimonio triunfalista, sino real. Uno que dice, todavía duele, pero no estoy solo. Si hoy sigues sufriendo, eso no significa que Dios te esté castigando. Significa que estás vivo, que estás en proceso, que aún hay algo que Dios está formando en ti, aunque no lo veas. Y aunque ahora solo sientas cansancio, no desesperes. El silencio no es el final. La noche no es eterna. Y tu dolor no es invisible. Dios no te está castigando. Está caminando contigo, incluso en el silencio. Hay un momento en la vida espiritual del que casi nadie habla. No es el momento del primer amor. No es el momento del milagro. Es el momento en que ya no queda energía para luchar. Cuando creer no inspira. Cuando orar cansa. Cuando levantar la cabeza parece demasiado. Ese es el punto donde muchos piensan que han perdido la fe. Pero no es verdad. Lo que se pierde no es la fe. Se pierde la sensación de fe. Y no son lo mismo. La Biblia nunca define la fe como una emoción constante. La define como confianza, incluso cuando el corazón está agotado. Por eso hay personas que siguen creyendo, aunque ya no sienten nada. Y eso no es debilidad, eso es fe madura. Jesús habló de este momento cuando dijo, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No estaba reprendiendo, estaba describiendo una realidad humana. Creer con fuerzas es fácil. Creer sin fuerzas es donde la fe se prueba. Y aquí hay una verdad que libera. Dios no te exige lo que no tienes. Él no te pide oraciones largas cuando no puedes hablar. No te pide cánticos cuando no puedes cantar. No te pide fuerza cuando estás quebrado. Él te pide honestidad. Hay días en que la oración más sincera es, Señor, no puedo más. Y eso no es falta de fe, eso es rendición. Jesús mismo en Getsemaní no oró con victoria, oró con angustia. Si es posible, pasa de mí esta copa. Eso nos muestra que la fe no siempre se ve firme, a veces se ve temblorosa, pero sigue confiando. Cuando ya no tienes fuerzas, Dios no espera que camines, a veces espera que te dejes cargar. Isaías dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No al que tiene pocas, al que no tiene ninguna. Eso significa que el agotamiento no es un obstáculo para Dios, es el punto de partida. Otra cosa importante, cuando no tienes fuerzas, no te aísles.
El aislamiento hace que el dolor se vuelva mentira. Empieza a decirte que estás solo, que nadie entiende, que Dios se fue. Pero Dios diseñó la fe para vivirse en comunidad. Hay momentos en los que creer significa dejar que otros crean por ti. Personas que oran cuando tú no puedes. Personas que te sostienen cuando tú no te sostienes. Incluso Jesús permitió que Simón de Cirene cargara la cruz por un momento. Eso no lo hizo menos hijo de Dios, lo hizo humano. Aceptar ayuda no es rendirse, es reconocer límites. Y Dios obra mucho en los límites. También hay algo que necesitas soltar: la culpa por sentirte así. Muchos creyentes se castigan internamente por estar cansados, por dudar, por no sentir a Dios. Pero la culpa no restaura, la gracia sí. Dios no se decepciona de ti por estar agotado. Él no espera una versión fuerte tuya, te recibe tal como estás. La fe en su forma más pura no dice «yo puedo», dice «yo confío». Y confiar no siempre se siente bien. A veces se siente como caer, esperando que alguien te sostenga. Cuando no tienes fuerzas, vive una fe mínima. No intentes sostener todo, sostén lo esencial. Respira, permanece, no te sueltes. Hay temporadas donde la fe no avanza, solo resiste. Y resistir también es espiritual. El Salmo dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Estar quieto no es rendirse, es dejar de luchar con lo que no puedes controlar. Dios no abandona a los que están cansados, Él se acerca más. Jesús dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No dijo: «Arreglen su fe y luego vengan». Dijo: «Vengan así». Si hoy no tienes fuerzas para creer como antes, no significa que tu fe murió, significa que está cambiando de forma. Una fe menos ruidosa, menos emocional, pero más profunda. Y aunque ahora no lo sientas, Dios sigue ahí, sosteniendo que cuando tú ya no puedes. Creer cuando tienes fuerzas es normal. Creer cuando no tienes ninguna, eso es fe real. Y esa fe, aunque pequeña, nunca pasa desapercibida ante Dios. No olvides suscribirte, compartir el video, darle like y dejar un comentario si te gustó el video. Que tengas buen día.